Muchísimas gracias, buen día, feliz y santo sábado. A todos Dios les guarde, a todos Dios les bendiga de manera rica y abundante en este santo sábado del Señor, con la disposición de compartir el mensaje para la fecha. Pues hemos estado en preparación espiritual para que Dios hable a su iglesia en este día, y que también Dios hable a todos aquellos que podrían estar escuchando eventualmente este mensaje más adelante de manera diferida. En pantalla aparece título y subtítulo de la meditación que quiero, por la gracia de Dios, compartir con todos ahora, esperando que el Señor pueda pasar carbón encendido en mis labios, que ponga las ideas precisas en mi mente, mi lóbulo frontal, para que de esta manera lo que hablemos sea iluminación divina y no palabras de hombres. Fíjense, hermanos, este título, otra vez en el Monte Carmelo, tiene además un subtítulo que aparece allí en pantalla: Espíritu, Amor y Fuego. Todo está conectado. Estas tres expresiones, estos tres vocablos, por supuesto, vamos a hablar de el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, el Espíritu de Cristo. Por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestras vidas el Espíritu de su Hijo. Así es que todo eso tiene que ver, está conectado con el título principal, que es otra vez en el Monte Carmelo. Miren, la fecha de hoy, por lo menos acá en Occidente, en esta parte del mundo, hoy es sábado 23 de el mes de mayo, año 2026. Ustedes saben que se cumple exactamente hoy, día 23 de mayo. Bueno, de acuerdo al calendario hebreo, hoy sería el día número 49 a partir de la fiesta solemne, la Santa Convocación, que en Levítico capítulo 23 se llama Día de las Primicias, que cumplió su tipo, se cumplió el antitipo con la resurrección de Cristo. O sea, que hoy es el día de las primicias, no de las primicias, sino hoy es 49 días después de las primicias. En Levítico capítulo 23 se dice que a partir de las primicias, ese día que en nuestro calendario actual fue el 5 del mes de abril, se contarían 7 semanas de años. O sea, 49 de años, no, de días, debo rectificar. De años es en relación al jubileo. 7 semanas de días literales, 7 por 7, 49 días. Y hoy es justamente el día 49, pero dice Levítico 23, después de contar esos 49 días, el día penta, el día 50, será la fiesta de las semanas, porque han transcurrido 7 semanas. Hoy se cumplen las 7 semanas, o el día 49, a partir de la fiesta solemne de las primicias. Así es que estamos en el día 49, y la fiesta de las semanas, o de la primera cosecha, o también conocida más comúnmente como la fiesta de Pentecostés, es el día siguiente a los 49 días. Quiere decir, hoy a la puesta de sol entra el día 50.
entrando por supuesto a contarse como la fiesta de las semanas o de las primeras cosechas o de Pentecostés, porque Pente o Penta está relacionado con 5 y con 50. Por eso el Pentateuco, 5 libros, el Pentágono, figura geométrica de 5 lados, el pentagrama, que son las líneas sobre las cuales se escriben las notas musicales, y en este caso Pentecostés es también alusivo a 5 o 50, en este caso 50. Quiere decir que estamos a la víspera hoy de lo que es el día de Pentecostés, que comienza a la puesta de sol de este día 49. Hoy es Santo Sábado del Señor en esta parte del mundo, en la parte occidental. Así es que vamos a mirar con algunos detalles, pero también de manera breve y resumida, algunos aspectos que tienen que ver con Pentecostés, que tuvo que ver con la lluvia temprana, las expectativas en cuanto a la lluvia tardía y cómo, a pesar de que Dios ha bendecido a su pueblo y lo bendecirá con lluvia temprana y tardía, el enemigo de las almas también está interesado en camuflar, en alterar, en traer una falsificación a este evento glorioso que nos preparará, en el caso nuestro del remanente último, en esta etapa final, nos preparará para dos cosas. Primero, para dar el fuerte pregón último a un mundo que perece, justo en la culminación de la proclamación del mensaje del tercer ángel, se une el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que de acuerdo a la profecía alumbra la tierra con su gloria, y entonces esto se hace con un poder tan inusitado que, como dice la escritura, cubre todo el planeta. Y precisamente esa es la manifestación del refrigerio de la presencia del Señor, el Espíritu Santo, Cristo manifestándose en lluvia tardía. Y la segunda cosa que hace, porque la primera fue esta, capacitar al pueblo para dar el fuerte pregón. La segunda cosa que hace la lluvia tardía es capacitarnos para atravesar incólumes por el tiempo que viene inmediatamente después del fuerte pregón, cierre de la gracia, y entonces entramos en el tiempo de angustia de Jacob, donde son derramadas sin mezcla de misericordia las copas de la ira del Señor, llamada también las 7 postreras plagas. Así es que de entrada vamos a mirar unos textos bíblicos que está conectado con esto que hemos hablado de amor, de espíritu y fuego. Y quiero iniciar con este texto que aparece en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Leemos y citamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Interesante que aquí habla de un amor siendo derramado. Así como se habla de que el Espíritu es derramado, en este texto es el amor que dice el versículo, ha sido derramado en nuestros corazones, pero especifica el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que quiero es que conectemos los términos que aparecen allí, marcado en letras rojas, amor, Espíritu Santo. O sea, está íntimamente relacionado el concepto. ¿Y por qué así? Porque precisamente el amor encabeza la lista de el fruto del Espíritu, tal y como aparece también en la inspiración del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22.
que dice lo siguiente: más el fruto del Espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo, porque está contrastando en el mismo capítulo contra los frutos de la carne. Pero aquí el fruto del Espíritu es encabezado por el atributo divino amor. El fruto del Espíritu es que amor. Y sigue diciendo gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Interesante que uno de los frutos del Espíritu junto con el amor es la fe. No lo olviden, la fe. Esto así porque lo que estamos haciendo es una conexión de términos que van asociados a el derramamiento del Espíritu Santo. Lo primero es que una persona poseída por el Espíritu Divino, el Espíritu de Cristo, tendrá esta virtud, este don, esta cualidad que se llama amor. Y también, por supuesto, fe, con todos los demás frutos del Espíritu, también mansedumbre, templanza, que no están en el texto, pero que también son parte del fruto del Espíritu. Y entonces vamos a mirar cómo este asunto está conectado también con el fuego. El fuego, el Espíritu Santo está conectado entonces con el amor, pero está conectado también con el fuego. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, primera parte, el archiconocido mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Dice la palabra: por tanto, yo te aconsejo, esto es Cristo, que de mí compres oro refinado en fuego. Interesante que el mercader divino que está haciendo la oferta de esta mercadería celestial es nada menos que Cristo. Y Él es quien está diciendo: adquiere, compra de mí oro afinado en fuego o refinado en fuego. Ahora, buscando la definición o explicación a esta expresión bíblica, me encontré con esta cita de Ellen White en Review and Herald del 1 de abril del 1890, y esto es lo que dice, comentando el pasaje: por tanto, yo te aconsejo, lo cita primero, que de mí compres oro refinado en fuego. El oro que Jesús quiere que compremos de Él es el oro refinado en fuego. Es el oro de la fe. Aquí viene otra vez el elemento, el ingrediente fe que vimos en el fruto del Espíritu, que no tiene ninguna sustancia contaminadora mezclada con él. Así es que el oro refinado en fuego es la fe, pero una fe que atraviesa por el bautismo de la prueba de fuego. Es una fe que ha sido probada en el horno de la aflicción. Así es que miremos cómo está íntimamente conectado el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, que habla de amor, pero que también habla de fe, aquí en el mensaje a la Odisea, donde se menciona que esa fe debe ser probada por el fuego, debe pasar el examen de la prueba de fuego, que son precisamente las dificultades, las vicisitudes, las pruebas en sentido general que nos purifican, que quitan las aristas rocosas y arrugadas de nuestro temperamento, de nuestros caracteres, y nos hace idóneos para el reino de los cielos. ¿Qué lo logra? Pues precisamente las pruebas, los exámenes, las tribulaciones por las cuales tenemos que atravesar, que la Biblia pues señala como prueba de fuego, una fe que debe pasar la prueba de fuego. En Mateo capítulo 3 versículo 11 dice el evangelista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esto es Juan el Bautista hablando. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él
os bautizará, atención ahora, en Espíritu Santo, ¿y qué cosa? Y fuego. Otra vez, el Espíritu Santo nos hace atravesar incólumes, sin caídas, victoriosos por el fuego de la aflicción. Hermanos, y es que para vencer en la prueba que nos espera, necesitamos necesariamente el Espíritu de Cristo. Y ese es el énfasis que estamos haciendo. No podrá haber victoria en la prueba de fuego que nos viene si no somos primeros conectados con el Espíritu que nos capacita para tener una fe probada en el fuego que puede vencer a pesar de las dificultades. Así es que está conectado la presencia del Espíritu con la fe probada por el fuego, que es la dotación del Espíritu en nuestras vidas, que nos produce, por supuesto, el primero de los frutos del Espíritu, que es el amor. Ahora, miremos cómo este término fuego sigue estando relacionado en las Escrituras en referencia a la posesión en el creyente del Espíritu Divino. Cuando llegó Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las gavillas mecidas o las primicias, pues dice la Biblia lo siguiente en Hechos 2, versos 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recuerden, estaba en el aposento alto 120. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante que aquí la manifestación de la lluvia temprana que vino en Pentecostés, nosotros esperamos la tardía, la temprana llegaba para esta fecha, 50 días, como hemos dicho, después de las primicias, en esta época del año, para hacer germinar la semilla, para que la semilla pudiese tener vida y germinar. La lluvia tardía preparará entonces esa semilla y producirá el fruto maduro en ocasión o estación de lluvia tardía. Miren también cómo Salomón en Cantares 8, 6 y 7 se refiere a el amor, porque los términos están interconectados, amor, Espíritu Santo y fuego. Dice allí, porque fuerte como la muerte es el amor. Las muchas aguas, entiéndase las pruebas, en el caso del creyente, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ustedes recuerdan allí en Apocalipsis capítulo 12, donde dice que la mujer huyó al desierto, entiéndase la iglesia, y en el desierto fue perseguida. Y dice que el dragón arrojó muchas aguas sobre la mujer, pero que Dios obró portentos de manera prodigiosa y proveyó un camino. La tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, y sorbió las muchas aguas, el río que el dragón había vertido sobre ella para que la mujer no fuese dañada. En este caso también, con aplicación escatológica o profética, las muchas aguas no podrán apagar el amor, porque el que posee este tipo de amor divino tiene la primera característica del fruto del Espíritu, una fe y un amor que es precisamente el oro afinado en fuego, que es lo que quiere decir: compra de mí oro afinado en fuego, que es la fe y el amor. El amor, primer fruto del Espíritu, y la fe, una fe robusta con la posesión del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le hace atravesar las pruebas sin que sea dañado. En Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9,
sigue mirándose la conexión que hay del Espíritu Santo con fuego que nos capacita para atravesar por el horno de la aflicción. Dice aquí este texto, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, esto es escatología, esto es profecía futura, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Zacarías 13:9 ahora. Y meteré en el fuego, atención, 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 y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Otra vez los elementos aquí aparecen que encontramos en el mensaje a la Odisea. Aparece el oro, aparece el fuego, ¿verdad? Y eso es lo que da la fe robusta para que esta tercera parte, por supuesto, los redimidos finales, pues van a ser protegidos. Él, este pueblo así protegido, invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Quién dirá al final, Jehová es mi Dios? El pueblo que pertenece a él, el pueblo que fue pasado por la fundición del fuego y se le llama ahora oro afinado. En Malaquías presenta esta misma idea en el capítulo 3, versículos 2 y 3. Tenemos que concatenar los textos, hermanos. A mí me gusta hacer las presentaciones a los hermanos así en los temas y en los sermones, pues conectando versículo con versículo. Me parece que esto enriquece el conocimiento, fortalece la comprensión y además cumplimos con la instrucción dada en relación al estudio de las Escrituras, que es texto con texto, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, ¿verdad? Y un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea. Y esto es lo que verdaderamente hace un cuerpo sólido de una creencia bíblica doctrinaria sostenida en el tiempo y en las circunstancias, porque la plataforma es bíblica. Malaquías 3, 2 y 3 vuelve a reforzar la misma idea. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? También hablando del futuro, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores para hacernos limpios, ¿verdad? Versículo 3, Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, haciendo referencia al sacerdocio levítico, pero por extensión al pueblo de Dios, los afinará otra vez como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Nos afinará como oro, porque Él es fuego purificador, dice el versículo 2. A través de la Biblia podemos ver esta misma relación de la fe probada en fuego, los hijos de Dios siendo purificados por el fuego y por ende o resultante recibiendo el Espíritu Santo, que está graficado como fuego descendiendo a los creyentes, a la iglesia. En Primera de Reyes ahora vamos a entrar en esta parte que tiene que ver directamente con volver al monte Carmelo. Porque es que en el monte Carmelo sucedió un evento harto conocido por nosotros, porque cuántas veces hemos estudiado la confrontación del profeta Elías con los profetas de Baal y de Acera. Pero vamos a permitir que sea la misma escritura quien nos vuelva a recordar un episodio que nosotros conocemos al dedillo, pero miremoslo de manera textual, leyéndolo de las escrituras. Primera Reyes, capítulo 18, varios versículos, comenzando con el 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Esto es Elías que está haciendo la convocatoria. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas
de Acera que comen de la mesa de Jezabel. De San Jezabel, la esposa de Acab, el rey Acab. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Interesante, una gran convocación. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Verso 24. Invocad, sigue diciendo Elías, invocad luego vosotros el nombre de los dioses de ustedes, vuestros dioses. Háganlo primero. Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y entonces aquí viene allí en negrita. Y dice Elías, los combina, los desafía. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Resulta que otra vez la manifestación espiritual está presentada aquí como descendiendo Dios, pero por medio de fuego, aprobando quién es de Dios y determinando quién no lo es. ¿Qué ocurrió? Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, está bien, hagámoslo así. Verso 37. Aquí está ahora Elías, porque resulta, y estos textos no los puse por razones de tiempo y espacio, que ellos hicieron su ceremonial, hicieron sus holocaustos, hicieron sus lugares de culto allí, y no respondió para nada Baal ni los dioses a los cuales ellos servían, porque los altares que ellos pues construyeron no fueron sancionados con la clave o con la prueba que se puso, que fue que los altares y todo el sacrificio debía ser consumido. Y entonces aquí dice Elías en el verso 37, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, verso 38, ¿qué ocurre? Cayó fuego de Jehová, la presencia de Dios manifestándose. ¿Y qué hizo? Y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, todo lo que es allí el altar. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando, hermanos y hermanas queridas, se demostró entonces que Jehová estaba cumpliendo o respondiendo la oración de su siervo, cuando en esta manifestación viene del cielo el fuego que consume todo el altar, los sacrificios y todo lo que hemos leído de los preparativos que hizo Elías, cosa que no ocurrió con los profetas de Baal y de Acera. Por lo tanto, toda la iglesia, todo el pueblo congregado allí, vio una clara evidencia de dónde estaba el espíritu verdadero, cuál era el profeta genuino de Dios y dónde estaba la falsificación. Esto es importante por lo que vamos a mirar en los próximos minutos. La presencia de Dios se manifiesta en fuego en respuesta a la oración de Elías, y presencia divina se manifiesta por medio de un fuego abrasador. Pero cuidadito entonces, hermanos queridos, porque el archiengañador, el jefe, el cabeza, el líder de todos los engañadores, ese es el término archi, ¿verdad? Como arcángel, el jefe de los engañadores, ¿quién es? A Satanás. ¿Hace Satanás falsificación? Por supuesto que sí. Y van a ver en los próximos minutos lo que está haciendo en el día de hoy, en el día de mañana y en los próximos días. Porque vamos a conectar esto con la actualidad profética aconteciendo en la historia contemporánea, en el día a día. Allí está el título falsificación de Satanás.
¿Qué dice la Escritura en relación a lo que habrá de acontecer próximamente? Apocalipsis 13:13, hablando de la imagen de la bestia dirigida, por supuesto, por el dragón, el falso profeta. ¿Qué hará? También hace grandes señales, de tal manera que aún, atención, 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 hace o hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Yo le pregunto a la iglesia acá, ¿no fue por casualidad lo que ocurrió cuando Elías, una gran señal, una manifestación de semejante magnitud, que llenó de asombro a todos los convocados y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios? ¿No será que en esta falsificación, en esta manifestación espúrea, contraria a la realidad de que Dios está obrando, Satanás va a obrar? Y no será entonces que grandes multitudes van a decir: este es el verdadero Dios, este es verdaderamente el Mesías, el que está haciendo eso. Esto proviene de Jehová. ¿No será que el diablo aprendió la lección de allá del Monte Carmelo y quiere ahora reiterarla con una falsificación al estilo de lo genuino que ocurrió en el Monte Carmelo con Elías? La Biblia dice: son espíritus de demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra, pero son porque son espíritus a manera de ranas. Y no ignoréis esto, hermano, porque el mismo Satanás se disfrazará como un ángel de luz. Y esta cita que aparece ahora en pantalla corrobora lo que venimos enunciando, de que lo genuino y verdadero ha de ser falsificado. Todo lo genuino y verdadero habrá de ser falsificado. ¿O acaso no se va a falsificar el verdadero día de reposo? ¿O acaso no se ha falsificado el verdadero jubileo ya, cuando se abrieron las puertas ahí el 24 de diciembre del 2024 y siguió el jubileo hasta el 6 de enero de este año 2026? Ese es el jubileo que está previsto que ocurra cuando veamos la nube de Cristo descendiendo. Y dice la inspiración en primeros escritos: entonces comenzó el jubileo en el cual debía descansar la tierra por 1000 años. No, este que terminó ahora el 6 de enero de este año es el falso jubileo. Pero ¿qué me dice eso? Que lo falsificado, lo espurio, viene justa y precisamente antes de que venga lo verdadero. El diablo no se adelanta demasiado en el tiempo, sino que lo hace bastante cercano a la realidad para tener oportunidad de confundir a aquellos que están aceptando el mensaje último. Así que leamos esta cita porque arroja mucha luz. Es tomada del libro Maranata, en su original está en El Conflicto de los Siglos. Vamos a leerla porque es exactamente la misma declaración. Antes, una preposición, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Maranata, capítulo 30, la página, 31, el párrafo 2. Este párrafo está pronosticando, está profetizando que otra vez vendrá el Espíritu Santo, pero con un poder aún mayor que lo que ocurrió en el primer avivamiento de la piedad primitiva allá en Pentecostés con los 120 en el aposento alto. Volverá otra vez el derramamiento del Espíritu y el poder de Dios sobre sus hijos. Esa es la promesa, está en muchas partes de la Biblia, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué va a hacer el enemigo? Con letras azules, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento,
tratará de evitarlo, introduciendo una falsificación, un falso avivamiento, un falso derramamiento del Espíritu Santo, una falsa lluvia tardía. Sigue la cita. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Me detengo aquí. Va a derramar un falso Espíritu Santo. Sigo leyendo. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos, porque es un avivamiento. Multitudes se alegrarán de que Dios, comillas, digo yo, está obrando maravillosamente en su favor. Entenderán ellos, ¿no? Cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso, una mascarada, una simulación. Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Hermanos queridos, esto es bastante conmovedor porque es una descripción gráfica bien pormenorizada y detallada de cuál es el plan y la estrategia diabólica de traer una lluvia tardía, equivocada, falsa, mutilada, un disfraz religioso. Va a introducir una falsificación del avivamiento real que se producirá en el pueblo remanente cuando venga el genuino Espíritu de Cristo. Y va a engañar al planeta y particularmente al mundo religioso cristiano, diciendo que el gran poder de Dios ha venido, pero lo hará justo antes del verdadero. Por eso la cita comienza diciendo antes que los juicios de Dios caigan. Y el enemigo desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo de la lluvia tardía genuina, va a introducir la espuria, la lluvia tardía o el Espíritu Santo falsificado. Ahora, en contexto de esto, yo quiero traer a colación, a su memoria, algo que está fresquito y que ustedes van a decir, claro que me acuerdo, porque de eso hace 7 días. ¿Qué pasó el anterior domingo? El pasado domingo 17, justo mañana se cumplirán 7 días, una semana. ¿Qué pasó allí en los Estados Unidos, donde dedicaron la nación a Nation Under God, una nación bajo Dios? Pues ocurrió que hicieron toda una conmemoración el día completo, domingo, para en invocaciones a Dios, lectura de la Biblia, como la que hizo el video donde presentaron al presidente Donald Trump, leyendo de Segunda de Crónicas capítulo 7, si se humillare mi pueblo y pidiere perdón de sus pecados, yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados. Enderezaré sus caminos, perdonaré sanaré su tierra, que dice el texto, ¿verdad? Estoy parafraseando. ¿Qué ocurrió allí? Que además del presidente Trump, ¿quién más intervino? Nada menos que el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. ¿Quién más? Mike Johnson, el jefe o cabeza de la Cámara de Representantes, el tercero en la línea dinástica allí en los Estados Unidos, en la línea de gobierno en sucesión. ¿Quién más? Pues Pete Hegseth. ¿Quién más? Pues Marco Rubio. ¿Quién más? El obispo Dolan. ¿Quién más? Los líderes principales de las grandes convocaciones o asociaciones religiosas, las grandes denominaciones cristianas, incluyendo a Ben Carson, por cierto, los obispos de la Iglesia Católica, todos un despliegue, un desfile de hombres luminarias del gobierno de los Estados Unidos en la alta cúpula dirigencial del gobierno norteamericano, más los líderes representativos de las grandes denominaciones católicas y protestantes. ¿Cuál fue el punto común? Dedicar a América para que ocurriese una renovación espiritual a los fines
de que sea Dios, a manera de teocracia, quien dirija los destinos políticos, económicos, sociales, de la política en sentido general de los Estados Unidos, con proyección para todo el mundo. Adoración equivocada. ¿Y en qué día? Bueno, también están empujando el proyecto, por supuesto, y no también, sino central, que sea el primer día de la semana. Y vienen por ahí legislaciones a todo dar. Claro que la preparación es lo básico, pero hermanos queridos, la marca de la bestia es el mensaje de los tres ángeles. O sea, es que la adoración correcta está bien determinada. Cuando digo que es el mensaje, estoy diciendo que allí se menciona que la adoración correcta debe ser prioridad, y cuidadito el que tome la marca de la bestia, ¿verdad? Hay una advertencia para ello, porque la crisis final tendrá que ver con adoración y tendrá que ver con obediencia. Pero ¿quiénes podrán adorar correctamente? ¿Quiénes podrán obedecer correctamente? A los que tengan el Espíritu de Cristo, el verdadero Espíritu de Cristo, que es la fe probada en fuego, que produce el primer fruto del Espíritu, que es amor, y nos lleva a la obediencia. Claro que hay que hacer una preparación previa para tener el Espíritu divino, pero de que eso viene, viene, porque están ya, el andamiaje lo está montando, hermanos amados. Así es que miren lo que dice también allí Maranata. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Esa es la intención de los espíritus maléficos. Controlar tu torre de control, de controlar tu mente. Eso es lo que procuran. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas. Cuidado, Monte Carmelo, reiteración, repetición. Señales y maravillas mentirosas. Y aquí en letritas rojas, continuarán esos engaños y esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas, esas evidencias, esos milagros, como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Tomado de Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 58. Quiere decir que estemos listos para ver manifestaciones aún más portentosas, más dramáticas, de los espíritus de las tinieblas que están en los aires. Efesios 6, el diablo encabezándolo todo para engañar al planeta Tierra. Y si los escogidos se descuidan, pues también eventualmente podrían ser arrastrados. Por eso tenemos que dar este mensaje, los tres ángeles, diciendo la adoración correcta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Y quién creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay? Dios, a través de su Hijo. Adoración correcta. Pero sal de Babilonia, que es la adoración equivocada. Y si alguno adora a la bestia o a su imagen, una advertencia contra el culto falsificado de los Baales y de Acera. Una advertencia, el tercer mensaje, contra los engaños de la repetición del Monte Carmelo en etapa moderna o en tiempo contemporáneo. Saben que todos los oradores el domingo prácticamente estuvieron enfatizando en la necesidad de un reavivamiento espiritual en América. Pero esto es, hermanos queridos, lo que pone la tapa al pomo. Miren, One Nation Under God, 50 días de oración por nuestra nación. Yo les pregunto, ¿cuántos días es precisamente? ¿Por qué se llama Pentecostés? ¿Cuántos días transcurren desde que se comienza a contar el día de la fiesta de las primicias hasta que llega el día de Pentecostés? Ya lo explicamos al principio: 7 semanas, que son 49 días, y después de esas 7 semanas completas, de domingo a sábado, cuente 7, ahí hay 49, y después, hoy es el día 49, el día siguiente es el día 50. Ustedes saben quién pone ese titular y quién ha hecho la gran convocación. Nada menos que Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, el famoso televangelista universal, planetario en su tiempo, ¿verdad? Ya fallecido, pero el legado del ministerio
evangelístico Billy Graham es ahora dirigido por Franklin Graham. Y él hizo una convocatoria que se está llevando a cabo y desde el día, oigan esto, desde el día 15 de este mes de mayo, viernes 15, eso fue el viernes pasado, comenzaron ellos a contar 50 días de búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. Y esos 50 días, esto es importantísimo, hermanos amados, esos 50 días nos van a llevar hasta el 4 de julio, cuando será el día 50 con el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Miren aquí entonces la crónica que está circulando en todos los Estados Unidos y está en las redes. Busquen en Google 50 días de oración y de avivamiento en Estados Unidos. Le va a salir cantidad de información porque lo están llevando a pie juntillas de manera exacta. Pero vamos a leer lo que dice el texto de la convocatoria. Esto es del ministerio de Billy Graham Association Ministry. 50 días de oración por el aniversario de los Estados Unidos unen al país en un solo clamor a Dios. Y sigue diciendo, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar sus 250 años como nación, líderes cristianos han llamado al país a un tiempo especial de intercesión y dependencia de Dios. El evangelista Franklin Graham es una de las principales voces que impulsan esta iniciativa espiritual. Franklin Graham anunció una movilización de 50 días de oración, un Pentecostés, que se extenderá desde el 15 de mayo, ya comenzó, tiene ¿cuánto? Una semana, hasta el 4 de julio. Miren cómo lo van a hacer. Cada día, o cómo lo están haciendo, un pastor de uno de los 50 estados, un pastor líder de cada estado, son 50 en Estados Unidos, liderará una oración al mediodía transmitida por redes sociales y a través del sitio One Nation Under God, una nación bajo Dios. Cada día, desde el pasado viernes 15, todos los Estados Unidos a mediodía tiene una convocatoria con el líder espiritual, uno de los líderes espirituales de cada uno de los estados. Un estado por día. La oración se hace por un estado en especial cada día y son 50 estados. ¿Cuándo concluirá esto? Concluirán los 50 días el 4 de julio con la gran convocatoria que se hará celebrando los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Y la fiesta sigue al siguiente día, porque el 4 de julio va a caer sábado. Sigue al otro día con una gran misa de convocatoria al Sagrado Corazón de Jesús. Esto ya es una información que vierten los católicos. Entonces, mire el último párrafo. Nos preparamos para celebrar el 250 aniversario de nuestra nación. Estoy convocando 50 días de oración, declaró Graham. La iniciativa cita el versículo. Estamos citando la Biblia, como hizo Satanás. Escrito está. Salmo 33, 12. Bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Qué lindo texto, pero en el contexto de un Espíritu Santo espurio, de un Pentecostés en el cual se han abocado un día cada día de la semana por 50 días dedicado a un estado, oración especial por un estado particular. Y si ustedes buscan en las redes van a ver por quién se está orando hoy, por cuál estado se oró ayer y mañana, y así cada uno de los estados que conforman la Confederación Americana hasta completar los 50, que va a ser el día 4 de julio. Hermanos queridos, ¿ustedes creen entonces que el Espíritu Santo verdadero, la lluvia tardía verdadera, está muy distante cuando estamos viendo el cumplimiento de lo falso? ¿Qué decía la cita que leímos de Ellen White? Que justo antes vendrá la falsificación. ¿Qué está diciéndonos todo esto?
Recibamos el verdadero Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere de nosotros. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Cristo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él dijo esto de que de su interior correrían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo que Él enviaría, pero todavía no había sido glorificado. Y entonces esto es muy interesante, porque esta cita nos dice ahora que Cristo solicitó el Espíritu Santo de su Padre. Dice la Biblia en Hebreo que el óleo del Padre, el aceite del Padre vino sobre Cristo, que le rodeaba, que le chorreaba. Por eso él dijo en Lucas 4, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y dice aquí este texto, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús rogó a su Padre que pudiese enviar la presencia divina de Él mismo, de Cristo, para que esté con vosotros, dice el texto, para siempre. ¿A quién enviaría? Al Espíritu de verdad, versículo 17. Así es que miren cómo allí en la cita, otro consolador y el Espíritu de verdad son términos equivalentes. Repito el concepto. Bíblicamente, otro consolador y el Espíritu de verdad son términos equivalentes. Sigue diciendo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, le dice a los discípulos, porque mora con vosotros. Cristo estaba en persona con ellos y les estaba hablando de manera física directa. Y estará, cuando venga ese Espíritu de verdad, ese Consolador, en vosotros, no ya con, sino en, dentro. Versículo 21, estoy en Juan 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Atención, los términos como Cristo habla de una representación, aunque no física. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Están conectando los términos, hermanos. Lo puse allí en letras rojas. Otro consolador, el Espíritu de verdad estará en vosotros. Yo me manifestaré a él. Mi Padre le amará. Vendremos a él. Haremos morada con él. Mas el consolador, verso 26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque Cristo le ha solicitado eso, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que estar seguros de qué Espíritu Santo vamos a recibir. El Espíritu de quién vamos a recibir. Por eso, esta cita me parece que es sumamente interesante. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Está citando Juan, que recién leímos. Rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces miren cómo comenta Ellen White quién es este otro consolador en manuscrito 24 de 1898. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, que es Cristo formado en la esperanza de gloria, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Sigue, no te dejaré sin consuelo, no te dejaré sin consuelo, dice Cristo. O sea, que aquí está ratificando Ellen White lo mismo que dice Juan capítulo 14, pero entonces declara de una manera tan concisa, tan específica y puntual, el Espíritu de verdad que el Padre habría de enviar es Cristo formado en la esperanza de gloria. Y está citando allí Colosenses, que dice que Cristo es la esperanza de gloria que vendría. El Espíritu de verdad que es Cristo formado en la esperanza de gloria. Y miren la secuencia hermosa, porque el libro de los Hechos, allí hablando de Pentecostés, cuando vino a los discípulos, Pentecostés en el día 50, miren cómo lo relaciona el libro de los Hechos, capítulo 2 y capítulo 3.
de quién es el que vendría en Pentecostés. No solamente Ellen White, sino que aquí la Biblia misma lo dice. Vamos a mirar esta secuencia número 1, Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33, ¿verdad? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el Padre le responde a Cristo. La petición que hizo Cristo de que derramara el Espíritu dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién lo derrama? A quien Cristo resucitó de los muertos, dice el texto. Secuencia número 2, Hechos 3:15, versos 19 y 20 también. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. O sea, la secuencia también aquí dice que la promesa es después que Cristo resucita. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, del Padre, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hermanos y hermanas, ¿a qué se refiere esta venida? Y Él envíe a Jesucristo. ¿A su segunda venida? No, no, no. Una promesa que los discípulos estaban esperando. Una promesa para ese tiempo de Pentecostés. Y Él envíe a Jesucristo. ¿Quién? El Señor. ¿Después de qué? De la resurrección de Cristo. Y es interesante que el texto, perdonen ustedes, el texto se parece mucho a Hechos 2:38. ¿Recuerdan cuando le preguntaron a Pedro, varones hermanos, qué haremos? Después del contundente sermón de Pedro. Y Pedro les dice, arrepentíos y convertíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto es prácticamente una copia también, el de Hechos 3:19. Dice, arrepentíos y convertíos, lo mismo que dijo Pedro en el 2:38. Para que sean borrados vuestros pecados, se lo dice en el 2:38. Para que reciban al Espíritu Santo, dice Pedro en el 2:38. Aquí dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y el Señor Padre envía a Jesucristo como fue anunciado de acuerdo a la promesa. Y miren entonces la tercera secuencia, que por tercera vez en el libro de los Hechos se nos dice a quién fue que vino en Pentecostés, allí en el día 50, en el aposento alto. Dice Hechos 3:26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, otra vez la resurrección, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? No es convencernos de pecado, justicia y juicio. Pues justamente después de levantar a su Hijo, Dios, en la resurrección, dice que lo envió. Porque aquí ya había ocurrido el evento de Pentecostés, que ocurre en el capítulo 2. Dice que ya lo envió. ¿Se está refiriendo a la segunda venida de Cristo en gloria y majestad? No, porque esa todavía no ha venido. Se trata de un envío, de una venida de Cristo antes de su segunda venida, aplicado al pueblo en los días apostólicos, recién en el día de Pentecostés. ¿Para qué lo envió? Para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Noten aquí que lo envía después de la resurrección, pero antes de su venida, porque su segunda venida de Cristo todavía no ha llegado. Y Pedro dice, ya lo envió después que lo levantó. ¿Cuándo envió a su Hijo? ¿Cuándo envió a su Hijo después que lo levanta? Pues lo envió cuando Cristo vino en forma espiritual con lenguas de fuego el día 50, el día de Pentecostés, para que todos se conviertan de su maldad. Un sermón directo a la gente que estaba allí, que había sido testigo presencial
de los acontecimientos de Pentecostés, cuando ellos dijeron, ¿y qué pasa con estos hombres? ¿Será que están borrachos? ¿Tienen un fervor, un ánimo? ¿Están como fuera de sí? Pero dicen, nada que ver con que estén ebrios a esta hora del día. Es el cumplimiento de Joel, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que ustedes están viendo. Y dice Hechos aquí 3:26, que es lo que Dios envió. Y no fue a otro, sino a su Hijo que Él envió. ¿Cómo puede alguien confundirse y suponer que es otro ser el que viene a efectuar nuestra transformación? No, el mismo que anduvo acá en la tierra como hombre, ahora revestido de poder divino en su naturaleza espiritual, viene a nuestras vidas a estar no solamente con nosotros todos los días hasta el fin, sino en nosotros. Ahora miremos acá lo que dice esta cita del libro La Educación, citando a Oseas 6:3. Así como la planta se arraiga en el suelo, nosotros necesitamos arraigarnos en Cristo. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, nosotros, iglesia hoy, tenemos que recibir el Espíritu Santo. Si nuestros corazones se apoyan en Cristo, el Cristo vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra, citando a Oseas 6:3, que Él vendrá a nuestras vidas. ¿Quién viene como Espíritu Santo, como la lluvia en sus dos fases? Dice aquí, Cristo vendrá como lluvia a nuestras vidas, como lluvia tardía y temprana a la tierra. Hay cita de la inspiración profética y también de la inspiración profética bíblica. Y este texto contundente a manera de cierre: el Señor vendrá pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que solo el Señor puede dar. No es seguro atrapar el espíritu de otro. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. Si compartimos con Dios, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. Esta es la carta del 66, carta 66 del 10 de abril de 1894, página 18. Queremos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, no el espíritu de otro, porque el espíritu de otro es una falsificación. El espíritu de Satanás, que ahora están contando hasta llegar a Pentecostés, es una falsificación del Monte Carmelo, donde vino la presencia de Dios para corroborar el mensaje del profeta Elías, quien clamó por manifestación de su presencia. Dios se hizo sentir a manera de fuego. Lo propio habrá de ocurrir, como dice la Escritura, que hará descender fuego del cielo si fuera necesario, y engañará multitudes, y el mundo entero estará embaucado con esta falacia. Por eso es muy necesario que sepamos qué espíritu estamos recibiendo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, entonces el otro vendrá a tomar posesión de nosotros, y el otro sabemos que es el archiengañador. Dios bendiga a su pueblo y nos permita estar preparados para recibir el verdadero espíritu, porque ya el espíritu de falsificación y la falsa lluvia tardía están pululando en el ambiente, y ya está habiendo un avivamiento falso al estilo de los profetas de Baal y de Acera, porque el diablo está repitiendo la experiencia del Monte Carmelo. Nosotros tenemos ahora que estar bien seguros de que vamos a ser participantes del nuevo Pentecostés, cuando el Señor envíe a Jesucristo, al cual hemos esperado el refrigerio de la presencia del Señor. Dios bendiga a su pueblo hoy y siempre. Maranata, Cristo ya viene.